Internacional de Tecnologías Aplicadas a la Salud Mental. El Gobierno Regional del Maule y el Centro de Psicología Aplicada CEPA de la Universidad de Talca le daban la más cordial bienvenida al Seminario Internacional de Tecnologías Aplicadas a la Salud Mental para el cierre del proyecto Cuidándome, iniciativa que busca mejorar la salud mental de los adultos de la región del Maule por medio de la entrega de información y una serie de herramientas digitales disponibles a través de la aplicación móvil. Antes de comenzar, queremos agradecer la presencia de todas las autoridades que hoy nos acompañan. A la decana de la Facultad de Psicología, la señora Carolina Iturra, a la señora Nadia Ramos, directora del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca. Agradecemos además la presencia de directores de escuela, directores y coordinadores de dispositivos de salud mental, académicos, colaboradores, desarrolladores, trabajadores del área de la salud y estudiantes que nos acompañan hoy. La aplicación Cuidándome es una iniciativa que surge a partir de las necesidades investigadas por el Centro de Psicología Aplicada. En su vinculación con la comunidad y su desarrollo fue factible gracias a la adjudicación de un fondo de innovación para la competitividad regional del Gobierno Regional del Maule. Es por eso que hoy tenemos el honor de presentar unas palabras enviadas por nuestra gobernadora regional del Maule. Vamos a colocar el video. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Cristina Bravo y soy la gobernadora regional del Maule. Y en esta oportunidad quiero saludarlos al 2020 Cuidándome, una herramienta multiplataforma para el cuidado de la salud mental en adultos, el cual se ha ido desarrollando estos años al alero del Centro de Psicología Aplicada y a gran parte de la población de la región. Sabemos que es un proyecto que tiene un impacto positivo en la comunidad, es una herramienta de fácil acceso, confiable y segura para que las personas puedan desarrollar conocimientos y habilidades para su autocuidado y así aprender a lidiar con sus emociones de manera más saludable. Además, este es un proyecto que ha permitido capacitar a más de 100 profesionales de la salud en la temática de la regulación emocional. Aprovechamos también de invitarlos a seguir fomentando el desarrollo de la tecnología para el cuidado de la salud mental, brindando apoyo a las personas que lo necesitan y estando a la vanguardia en el fomento del bienestar de nuestra población. Tuvimos ahí algunos problemas técnicos, el video estaba con el audio un tanto desfasado. Sin embargo, agradecemos las palabras de la gobernadora regional. Con esta aplicación queremos reafirmar el compromiso que tanto el CEPA como la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca tienen para trabajar continuamente brindando el apoyo a la comunidad en materia psicológica. Y esta iniciativa tecnológica es parte de este compromiso. Por eso que le brindaremos un espacio al doctor Álvaro Sánchez López, quien nos expondrá sobre la evaluación de procesos de funcionamiento emocional en el día a día mediante el uso de nuevas tecnologías. El doctor Sánchez López, académico de la Universidad Complutense de Madrid, trabajó como investigador postdoctoral en el Laboratorio de Psicopatología y Neurociencia Afectiva de la Universidad de Gante en Bélgica y recibió su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2011. Actualmente es académico del Departamento de Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid y desde el 2018, junto a su equipo, ha iniciado varios proyectos de investigación financiados por el Programa de Atracción de Talento Científico y el Ministerio de Ciencia de España. En investigación, su objetivo es construir un enfoque multinivel para comprender y delinear mejor los mecanismos neuronales, cognitivos y conductuales que subyacen a las disfunciones cognitivo-afectivas en personas sanas y con trastornos emocionales. Dejo con ustedes al doctor Álvaro Sánchez López. Bueno, pues muchas gracias por la introducción tan bonita y tan exhaustiva. Voy a proceder a compartir pantalla. Creo que ya podéis ver, ¿no? Sí, se ve bien. Estupendo. Sí, fenómeno. Vale, pues nada, pues ya sabéis quién soy.
Soy Álvaro Sánchez López, soy profesor aquí al otro lado, en España, en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días a todos, buenas tardes desde aquí. Un placer acompañaros hoy en estas jornadas que me parecen tan interesantes y pues eso, gracias por contar conmigo y también con mi compañera Teresa, que posteriormente también actuará de ponente. Gracias por la organización y la invitación, Nadia, Carla y todo el equipo de Cuidándome de la Universidad de Talca. Por mi parte, ya que soy un poco el que inicia este ciclo de charlas o de ponencias, pues me gustaría ubicar un poco dónde venimos trabajando, ¿no? En esta temática que nos trae de aquí del uso de nuevas tecnologías para su aplicación en la salud mental, ¿no? Y que veamos la relevancia de este tipo de acciones como las que está llevando el equipo de la Universidad de Talca para el desarrollo de Cuidándome. Eh, Partiendo de la importancia que pueden tener las nuevas tecnologías para la salud mental, lo cual yo creo que nos lleva también a una cuestión previa esencial, que es la importancia de que consideremos la salud mental, ¿no? A nivel general, de cómo nos afecta a nivel social. En este sentido, eh, creo que es importante que partamos de esta reflexión inicial, ¿no? De la importancia que está teniendo actualmente la salud mental en la población en general. Tenemos datos que son realmente alarmantes, en el sentido de que si vamos analizando, por ejemplo, las prevalencias de aquellos problemas que son más extendidos, más amplios, que afectan a un mayor número de personas a nivel de salud mental, problemas como la ansiedad y la depresión. Estamos hablando de varios cientos de millones de casos a nivel global, lo cual es bastante alarmante, y lo que incluso más nos debería alarmar es que lo que estos datos están reflejando son incrementos muy alarmantes, ¿no? En la última década, en este tipo de problemáticas, que superan el 50% para ambos tipos de problemáticas. Y es verdad que venimos pues eso, de una década bastante convulsa, ¿no? De diferentes crisis económicas a nivel global. No hace falta que hagamos mucho ejercicio de memoria para recordar cómo estábamos hace muy poquito tiempo, muy poquitos años, todos encerrados en casa, sufriendo una serie de dificultades a niveles sanitarios. Y en general el sistema social como se ha venido construyendo en estas últimas décadas y los desafíos que hemos tenido que no hemos quizás sabido afrontar del todo, pues pueden explicar, ¿no? Que está habiendo, si queréis llamarlo así, una nueva pandemia, que es la pandemia de la salud mental, que nos está afectando gravemente. No solamente es una cuestión de números, organizaciones, como dice, hay alguna referencia a un organismo, pero incluso la Organización Mundial de la Salud estima, ¿no? Que este tipo de problemáticas son la primera causa de discapacidad a nivel mundial, o se va a convertir en los próximos 5 años en la principal causa de discapacidad. Entonces, hablamos de problemas muy serios que afectan a nivel individual de modo muy marcado, y también a nivel social y económico. Y por daros datos un poco de nuestro lado, ¿no? De aquí de Europa, estimaciones incluso previas a que todo esto se incrementase con la pandemia, nos indicaban que en Europa los costes estimados en la atención a las problemáticas de salud mental aquí en Europa superaban los 600 billones de euros anuales. Por lo cual tenemos un problema claramente relevante a nivel poblacional, en un sentido individual, de sufrimiento individual, en un sentido económico y en un sentido social. Y la gran problemática que tenemos aquí a día de hoy es que quizás todo este incremento, toda esta situación nos ha pillado a todos a nivel de sociedad, a nivel de gobiernos, un poco desprevenidos, y no tenemos los recursos para poder hacer un adecuado ajuste a todas estas problemáticas. Y tenemos claros problemas en los sistemas de salud públicos en cuanto a la alta carga de pacientes con problemáticas de este tipo, la falta de un número adecuado de profesionales, el escaso tiempo que hay para evaluar e intervenir estos problemas. Y esto nos indica una serie de problemáticas que tienen que ir más allá de desarrollar aplicaciones de salud mental, por supuesto. Son problemas integrales, ¿no? De nuestros sistemas políticos, de nuestros sistemas sociales, pero que a día de hoy requieren de una atención que quizá no sabía relevante para actividades como las que se van a presentar en este seminario, en cuanto a la importancia, la vía que nos pueden ofrecer el uso de nuevas tecnologías para añadir nuevas vías de asistencia a la salud mental en este momento. Si lo pensamos, la importancia de considerar las posibilidades que nos ofrecen estas nuevas tecnologías son muy amplias.
nos permite una evaluación remota, algo que resuelve algunas de las problemáticas de la asistencia presencial y sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de contextos pues, más de tipo rural, donde hay más dificultad de acceso a profesionales especializados en este tipo de asistencias sanitarias, ¿no? Y además más flexible en el espacio, en cualquier lugar podemos adaptar las asistencias, las evaluaciones, las intervenciones en el tiempo. Además, este tipo de estrategias nos van a ofrecer una interpretación de resultados muy rápida, muy eficiente y eso nos da un nuevo valor, un valor añadido, que es el de la inmediatez, ¿verdad? Que nos va a añadir efectividad en nuestras vías de prevención e intervención de estas problemáticas. Y además evaluaciones más seguras, porque si podemos evaluar a las personas en su vida real, cuando se están dando lugar las diferentes problemáticas que experimentan, reducimos los sesgos que estas personas puedan experimentar a la hora de puntuar, de buscar la información de lo que les está pasando. Con lo cual, incrementamos lo que los investigadores llamamos la fiabilidad, la precisión y también la validez ecológica de estas evaluaciones y de estas intervenciones. Y, por supuesto, la accesibilidad de información entre usuarios y profesionales porque recogemos una gran cantidad de datos que de otra forma no podríamos hacer. Ahora bien, esto también añade una serie de problemáticas adicionales, y es que las ventajas también tienen su lado oscuro, y es que todo este acceso de datos que supone el uso de nuevas tecnologías también implica que estos datos no sabemos a qué lugar pueden ir, y una gran importancia que tenemos que tener en cuenta de estas aplicaciones es el adecuado control técnico de la seguridad de los datos y cómo se están diseñando estas intervenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que las nuevas tecnologías en salud mental son una gran posibilidad, pero también son un gran negocio. Y esto es importante que lo tengamos siempre en mente. Más allá de que diferentes investigadores, profesionales de la salud, como los que estamos aquí hoy, o como otra serie de profesionales, estamos haciendo estos intentos por desarrollar aplicaciones que sean útiles para la población en la prevención de sus problemáticas de salud mental o psicológica. El dinero que está moviendo este tipo de sectores es tremendo y esto ya nos debería alertar de que hay otra serie de intereses más allá de la asistencia y las empresas tecnológicas, con muy poco conocimiento de las problemáticas de salud mental, realmente con modelos de negocio más específicos dirigidos a otra serie de objetivos, así como las farmacéuticas más importantes del mundo, están haciendo una apuesta muy fuerte en estas iniciativas de promoción de la salud mediante tecnologías de la información y de la comunicación. Y de hecho, fijaos, ¿no? Como el número es bastante impresionante ya, estamos hablando de varios billones de dólares que se mueven este tipo de aplicaciones en este año, pero es que si lo planteamos qué va a ocurrir dentro de 5 años, incluso va a doblar incluso más el nivel de inversión que esto tiene. Y podríamos pensar, qué maravilla, ¿no? Que todo el mundo está invirtiendo en que tengamos todos estos recursos, pero la realidad es que la gran mayoría de esta inversión no viene de los profesionales de la salud, no viene de los investigadores de la salud y parte de otra serie de principios más interesados en un modelo de negocio. De hecho, fijaos, varía según el estudio, ¿no? Pero en función de las diferentes estimaciones podemos hablar de que hay entre 10.000 y 20.000 aplicaciones sobre salud mental actualmente disponibles. Y esto ya nos debe alertar de la importancia de las garantías científicas basadas en conocimiento real de la psicología y de la salud mental que requieren estas intervenciones. Por daros un ejemplo, en este trabajo de Marshall, Dunstans y Bartik, que he publicado hace poquitos años, se hizo una selección, un muestreo bastante amplio y representativo, ¿no? Del número de aplicaciones que había en el año de ese estudio y se extrajeron 293 aplicaciones que ofrecían tratamientos terapéuticos para estos problemas de los que se hablaba, de depresión y de ansiedad. Y en el momento que se buscó información acerca de si había evidencia de que estas intervenciones mediante nuevas tecnologías tuvieran una evidencia, una base científica de que son efectivas, solamente un 3,4%, es decir, solamente 10 de esas aplicaciones habían ofrecido algún dato de efectividad. Incluso dentro de esas 10, únicamente 3 de esas investigaciones las habían realizado un equipo que fuera distinto al desarrollador. Esto me está diciendo que si queréis hacer la extrapolación a las 10.000 a 20.000 aplicaciones que tenemos hoy en día, pues solamente un 1% de esas 10.000 o 20.000 aplicaciones realmente tiene una base científica demostrada. Esto nos tiene que alarmar bastante. Esto
creo que tiene que abrir nuevas vías también para que el propio usuario tenga vías de crítica de qué se le está ofreciendo, pero también resalta la importancia de que desarrollemos proyectos como los que os va a contar posteriormente Nadia y mi compañera Teresa, de cómo debemos desarrollar aplicaciones que tengan una evidencia científica. En ese sentido, os quiero contar un poco, pues eso, en cuanto a las ventajas y posibilidades que tienen las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación para la salud mental, cómo únicamente podemos conseguir esto si realmente estamos desarrollando aplicaciones validadas científicamente, ¿no? Para la evaluación y la intervención. Y en este sentido quería enseñaros un poco lo que hacemos nosotros aquí en Madrid. Nosotros hemos desarrollado una aplicación que se llama EmoApp. Y básicamente en este caso lo que nos interesa es una aplicación que nos permita evaluaciones remotas en cuanto al funcionamiento cognitivo, los estilos de pensamiento y los niveles emocionales de personas que potencialmente puedan sufrir algún tipo de problemática de este tipo, depresión, de ansiedad. Y, por ejemplo, uno de los elementos para los que nos interesa utilizar este tipo de aplicaciones es para el seguimiento de pacientes. Trabajar con clínicas para que una vez se da la alta al paciente, la problemática ha remitido, en esas fases donde puede haber riesgos de recaída, este tipo de aplicación sirve para monitorizar esos estilos de pensamiento y esos niveles afectivos de la persona como os decía antes, el valor de la inmediatez, de poder hacer prevenciones efectivas, ¿no? Tratar cualquier nueva problemática para que no haya recaídas lo antes posible. Y si me funciona el audio compartido, creo que sí, me gustaría enseñaros este vídeo un poco introductorio de esta idea. Para mejorar el afrontamiento a las dificultades del día a día. Tras todo el esfuerzo y dedicación, los pacientes alcanzan sus objetivos y son dados de alta. Es aquí cuando los terapeutas se preguntan: ¿seguirá mi paciente aplicando las técnicas que aprendió en sesión para lidiar con el estrés diario? ¿Cómo mantendrá esas ganancias durante estos meses? Desde el equipo de investigación Emotion Lab de la Universidad Complutense de Madrid, hemos desarrollado un novedoso sistema de seguimiento online, a través del cual podrá dar respuesta a esas preguntas, ya que le permitirá realizar evaluaciones de sus pacientes de una forma muy sencilla y cómoda. El uso de nuestro sistema garantiza a los pacientes el poder tomar conciencia de su mejoría en su día a día, ya que integra juegos cognitivos y evaluaciones de regulación emocional. Además, los seguimientos a largo plazo que los pacientes realizan de modo cómodo en sus móviles permite que usted pueda obtener información cada 2 meses sobre su nivel de bienestar y estado de salud, de un modo sencillo y sin ningún tipo de coste. Posteriormente a cada fase de evaluación, se generan informes de seguimiento personalizados, que son proporcionados a los terapeutas de manera confidencial. De este modo, y sin ningún tipo de esfuerzo por su parte, podrá obtener seguimientos precisos de sus pacientes. De esta manera, este proyecto se plantea de modo que, tanto usted como terapeuta como sus pacientes puedan beneficiarse colaborando en nuestra investigación. Es decir, sus pacientes, una vez finalizada la terapia, serán más conscientes de su progreso y contarán con un medio de comunicación remota con usted. Usted, como terapeuta, podrá realizar seguimientos de calidad de sus pacientes tras el alta, sin ningún tipo de esfuerzo ni coste. Por último, los investigadores encargados de este proyecto podrán generar conocimiento avanzado acerca de los procesos psicológicos implicados en los procesos de mejora y el mantenimiento de ganancias de los pacientes tras el alta clínica. Si es terapeuta y quiere saber más sobre el sistema de seguimiento y participar en este proyecto de investigación, no lo dude. Escríbanos o póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web. Bueno, pues como veis, es una idea desarrollada en el sentido de ayudar a hacer esa monitorización pues, de emociones, de cambios en bienestar, de estilos de pensamiento que puedan informar esa prevención de recaídas. Se trata de desarrollar medios tecnológicos, aprovechar las nuevas tecnologías para también facilitar el contacto entre terapeutas y pacientes. Y al final lo interesante de este tipo de aproximaciones es que las desarrollamos desde un punto de vista integral, es decir, que los sistemas de evaluación y la forma de adaptarlos se desarrollan en función de principios científicos, pero también recogiendo el feedback tanto de los profesionales de la salud como de los usuarios, de los futuros usuarios, de los pacientes. Y es un poco lo que deberíamos buscar y es un poco lo que
echamos en falta, ¿no? En la gran mayoría de aplicaciones que hay actualmente en el mercado y que desarrollan empresas sin ningún tipo de base previa. Con esto quiero resaltar también lo que es más importante para mí, que es la base científica. La base científica de la cual partan estas aplicaciones para la evaluación y la intervención. Como veis, lo que nos interesa en este caso para esta aplicación, que os vamos a estar contando yo y posteriormente Teresa, es la evaluación, concretamente partiendo de una base científica de que sabemos que hay interacciones entre cognición y emoción, que los estilos de pensamiento afectan a los estados emocionales que pueden llevar a esas problemáticas de depresión y ansiedad, a la vez que las emociones también interaccionan e influencian los estilos de pensamiento. Y esto, por ilustrar un poco, nos está hablando, ¿no?, de lo que buscamos también en la terapia, ¿no?, que es promover niveles de emociones más positivas. Sabemos que la experiencia de emociones más positivas se asocia con estilos de pensamiento más adaptativos. Por ejemplo, que la persona, el individuo, si se siente bien, si siente emociones positivas, va a tender a generar un mayor número de recuerdos positivos, un menor número de recuerdos negativos, que a su vez va a favorecer la consolidación de esas emociones. Bien, lo que es interesante es que nos planteemos cómo este tipo de relaciones entre cognición y emoción no ocurren únicamente en cuanto a nuestros recuerdos, sino también en cómo vamos integrando, procesando, elaborando todas las vivencias emocionales que van ocurriendo en nuestro día a día, es decir, en contextos específicos. Entonces, si lo pensáis, la idea es que en función de cómo nos sintamos, de cómo atendamos a diferentes elementos de situaciones que pueden ocurrir en nuestro día a día, como discusiones con otras personas, problemas económicos o problemas de salud, o también eventos positivos, ¿no?, como vivencia, como experimento de pues, situaciones de relajación, con mi familia, con amigos. En función de yo cómo atienda, cómo voy recogiendo esa información, eso va a influenciar cómo interpreto las situaciones de positivas y de negativas y cómo construyo pensamiento en relación a cómo me veo a mí mismo, cómo percibo el mundo, cómo percibo mi conexión con los otros y qué expectativas de futuros tengo, que a su vez va a retroalimentar esas emociones iniciales. Entonces, este tipo de interplay, este tipo de interacción que investigamos en los diferentes estudios de psicología, es lo que nos interesa trasladar a este tipo de aplicaciones, porque esta es la base científica para poder hacer esas evaluaciones. Esto es un poco lo que buscamos nosotros en nuestras aplicaciones móviles. Entonces, ¿cómo podemos integrar esto? Pues lo que nosotros utilizamos es técnicas de EMA o de muestreo experiencial, se llaman Experience Sampling Methods, CSM. Básicamente, para que me entendáis, al nivel científico, al nivel experimental, podríamos decir que es una evaluación de medidas repetidas, intensiva, donde vamos pidiendo que completen múltiples evaluaciones de pensamiento, de emociones, de conductas. En el campo aplicado lo podemos resumir en que hemos creado una aplicación que va a mandar diferentes notificaciones al usuario, como si fuera un WhatsApp, y en cada momento esa notificación te va a invitar a que entres a la aplicación, a valorar, a pensar en cómo te sientes, con quién estás, qué estás haciendo, y nos va a poder ofrecer mucha información muy precisa, muy inmediata y muy rica de los diferentes estados emocionales y mentales que van ocurriendo en diferentes momentos del día a lo largo de diferentes días. De modo que a un nivel de conocimiento podemos establecer qué tipo de cogniciones afectan nuestro modo de sentir, así como qué modos de sentir afectan nuestras condiciones, que será el aspecto básico para estos seguimientos y estas prevenciones de recaídas. Mandando este tipo de encuestas, este tipo de preguntas en la aplicación, realmente podemos detectar esas fluctuaciones en las emociones que el individuo va experimentando, a su nivel de felicidad, de excitación, de nerviosismo, de tristeza. Pero lo que nos interesa es ver cómo estos estilos de pensamiento que os ilustraba en el ejemplo también van ocurriendo en esos diferentes momentos del día y ver cómo se relacionan. Entonces, lo que nos planteamos es cómo podíamos integrar una evaluación fiable de estos estilos de pensamiento. Y lo que creamos fue, como os explicaba en el vídeo, un juego cognitivo. Una evaluación online, también de sesgos cognitivos momentáneos, donde básicamente los usuarios van completando este tipo de juegos, que son resolver frases que pueden tener un resultado positivo o negativo. Y a través de estos juegos podemos ir estableciendo cuál es la tendencia del usuario a generar más sesgos más positivos o negativos. Por ejemplo, en este caso, construir la frase como con frecuencia me siento amenazado versus con frecuencia me siento seguro. Este tipo de juegos están validados en diferentes investigaciones y hemos visto que la forma de responder
ante los juegos es un claro predictor de dificultades de regulación emocional y de altos niveles de presión y ansiedad en diferentes experimentos. Con lo cual, lo que hemos hecho es integrar todo esto, estas evaluaciones emocionales, junto con las estimaciones de sesgo, de estilos de pensamiento, para estudiar cómo se relacionan entre sí. En este sentido, por ejemplo, lo que nosotros perseguimos es, antes de ofrecerlo al sector de usuarios interesados, validarlo en poblaciones de conveniencia. Entonces, por ejemplo, aquí, muy rápidamente, os quiero mostrar una serie de datos de un estudio con 139 usuarios que iban completando eso durante 10 días, 3 veces al día, cómo se sentían, esas emociones que tenéis ahí de felicidad, de excitación, tristeza y nerviosismo, a la vez que completaban el juego. Y podemos ver cómo se interrelaciona. Y por no liarme mucho con las explicaciones estadísticas y demás, básicamente lo que estamos haciendo es testar cómo covaría la emoción con el estilo de pensamiento en cada uno de los momentos del día, pero a su vez como la emoción predice cambios en el pensamiento unas horas más tarde, a la vez que como el estilo de pensamiento predice también cambios en emociones unas horas más tarde. Este es nuestro modelo y básicamente lo que nos muestra es que tanto cuando consideramos emociones positivas como negativas, hay una interrelación en la dirección esperada con la forma de pensar. Si yo tengo estilos de pensamiento más positivos, esto se asocia con que me estoy sintiendo mejor en ese momento, pero aquí lo más relevante de estos datos, que si experimento más emociones positivas, esto predice, de acuerdo, está medido con nuestra aplicación, que el estilo de pensamiento también va a cambiar, va a ser más positivo unas horas más tarde, y el efecto más poderoso que encontramos en estos estudios de validación es que una forma de pensar más positiva incrementa las emociones positivas y desciende las emociones negativas del usuario en un rango de 2 a 4 horas posteriores a la primera realización del juego. Y esto es muy relevante y nos viene a indicar, para hacer una pequeña conclusión final, que podemos demostrar estas relaciones que investigamos en psicología, que hemos estudiado en el laboratorio, mediante nuevas tecnologías. Estas aplicaciones nos permiten confirmar este tipo de relaciones en el funcionamiento real de las personas. Y además nos ilustran diferentes vías para promocionar estilos más saludables. Concretamente, promoviendo las emociones positivas durante el funcionamiento diario, parece que podemos promover formas de pensamiento más positivas, adaptativas, optimistas, pero donde hemos encontrado el efecto más robusto, más potente, es que promoviendo directamente, entrenando estas formas de pensamiento, esto tiene un papel particularmente robusto en la predicción de estados emocionales más adaptativos, con lo cual nos ofrece nuevos objetivos de intervención mediante aplicaciones móviles que entrenen estos estilos de pensamiento. Una vez hemos hecho esa validación científica, podemos aplicar esto en el usuario de interés, en este caso nuestros pacientes, para el seguimiento y recoger toda esa información que veis ahí. Y de hecho la experiencia de nuestros usuarios pacientes es muy positiva. Yo os dejo alguna serie de opiniones de cómo indican que les sirve para ser más conscientes de sus emociones, de sus estilos de pensamiento, reservar momentos en el día para reflexionar sobre cómo uno se siente, y esto está demostrando tener valores terapéuticos. Pero únicamente podemos llegar a ese punto, como veis, si previamente hemos construido una base científica de la aplicación. Esto es un elemento, esto es un trabajo desarrollado por mi compañera hoy aquí, Teresa Boemo, que como veis ahí figura PhD Student, pero esto cambiará el próximo martes, que ya nos va a defender su maravillosa tesis. Y además de todo este interés en el valor científico, otra cosa que nos interesa a nosotros, y aquí le voy a dar pie a ella, también es considerar no solamente que tenga esa rigurosidad la aplicación, sino también que es la experiencia del usuario, ¿no? Que realmente el usuario también perciba este tipo de aplicaciones como usables, como atractivas, como fáciles de llevar a cabo. Entonces, este es otro aspecto que realmente tenemos que prestar atención para que estas tecnologías sean útiles para la promoción de salud mental. Así que os voy a dejar con ella, según nos indiquen las organizadoras. Simplemente gracias sobre todo a Teresa por este trabajo que hoy os estoy enseñando, a todo el equipo de Madrid con la que desarrollamos, que si queréis conocer más acerca de las investigaciones, por ahí tenéis el link de nuestra página web. Y nada más, daros las gracias a todos, a los organizadores por la invitación y a todos los que estáis aquí por vuestra atención. Muchas gracias. Interesante presentación, Álvaro. Damos las gracias por presentarnos el uso de las tecnologías para la evaluación del funcionamiento emocional. Y a propósito de esto mismo, dejo con ustedes ahora a continuación, que ya nos anticipó un poco, a Teresa Boehm, quien realizará la presentación de usabilidad, satisfacción y reactividad a sistemas intensivos de evaluación online en salud mental,
mostrando las características de un sistema de evaluación online. Teresa estudió el grado y el máster en psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó la especialidad en psicología clínica mientras colaboraba con el grupo de investigación del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y está centrada en la metodología de ESM, los procesos de regulación emocional y el análisis de regresión de modelos mixtos. Para llevar a cabo este tipo de estudios, colabora con el diseño y el desarrollo de apps de evaluación y de facilitación de procesos emocionales. Dejo con ustedes entonces a Teresa. Hola, muchas gracias, Carla. Muchas gracias también, Álvaro, por hacerme una introducción para el tema y sobre todo a todos los de la organización por invitarme a estas jornadas. Siento que no pueda poner la cámara porque he tenido algunas dificultades con el sistema operativo, pero bueno, voy a compartir mi pantalla para que podáis ver mi presentación. Si me podéis confirmar que la podéis ver correctamente. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente, como ha introducido Álvaro, yo me he centrado mucho en el desarrollo de mi tesis doctoral sobre el estudio no solo de procesos emocionales y de regulación o cognitivos que pueden darse en el día a día de las personas y cómo afecta a nuestras emociones en el día a día, tanto, por ejemplo, de estudiantes como de pacientes en remisión, que es un estudio que también ha colaborado la clínica CEPA, pero además en cómo es mejor implementar estas tecnologías en el ámbito específico de la salud mental. Entonces, para saber un poco la aceptabilidad del uso de las tecnologías, qué recomendaciones podemos tener en cuenta que se han estudiado en los distintos estudios, pues más o menos eso es en lo que me voy a centrar, ¿no? En como el compromiso con las tecnologías por parte de los usuarios o los pacientes y qué factores pueden estar relacionados con esa aceptabilidad, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que no es en tecnologías en general, sino en el uso de evaluaciones intensivas, que básicamente, como ha dicho Álvaro, lo que implican es completar distintas evaluaciones durante varios días, lo que permite tener como muchos datos sobre cómo se sienten las personas, qué han hecho para regularse, etc. Pero por otro lado, también sí que es verdad que puede interferir un poco en la rutina o puede encontrarse que el contestar repetidamente a evaluaciones pues puede cansar o puede estresar a las personas. Entonces, es esto lo que queríamos evaluar específicamente, porque como las evaluaciones que hacemos precisamente son de emociones y de procesos psicológicos, si el sistema de evaluación está causando un cambio en estos procesos, al final pues nuestros datos pues pueden verse sesgados y por tanto también las conclusiones que se dan o que se obtienen de los estudios. Entonces, para centrarnos en esto, nos hemos centrado en lo que es el cumplimiento con las evaluaciones, ¿no? En primer lugar, hemos como hecho una búsqueda de como los estudios que habían analizado pues, qué factores predicen que la persona complete más las notificaciones o las complete menos. Y claro, esto tiene mucha importancia porque a nivel por lo menos de investigación, si tú no obtienes datos, no sabes lo que ha pasado durante ese día. Entonces, esto a su vez tiene también en la clínica, si no te hacen un autorregistro, no sabes muy bien si no lo ha completado porque le ha pasado algo o porque no le ha pasado nada. Entonces, también afecta mucho en la precisión y fiabilidad que vamos a tener en nuestras conclusiones, ¿no? Derivadas del estudio o del seguimiento del paciente. Entonces, entre los factores que se han estudiado que puedan estar relacionados con el cumplimiento de las evaluaciones en este caso, hemos distinguido algunos. Por ejemplo,
factores individuales que pueden estar relacionados, por ejemplo, con el sexo o la edad de las personas que utilizan las evaluaciones. La metodología, que realmente en las evaluaciones intensivas o ISM que llamamos, pueden variar muchísimo y, por ejemplo, pues pueden variar en el número de evaluaciones que hacemos al día, cuántos días vamos a evaluar a la persona, si es adecuado evaluarla a personas como con distintas sintomatologías o si es mejor solo evaluar a personas con menor severidad o mayor severidad o si esto afecta, ¿no? También eso relacionado también con la muestra, ¿no? También el momento en el día, sí es verdad que cada uno tenemos nuestras rutinas, pero queríamos saber si hay momentos del día en el que sistemáticamente las personas tienden a no contestar a las evaluaciones y así saber un poco la causa, ¿no? Por otro lado, también aspectos relacionados con lo que es el sistema de evaluación, que como nosotros hemos creado una aplicación que se llama Emotion Test, claro, no sabíamos muy bien, como no somos desarrolladores como tal, somos psicólogos, no sabíamos si realmente el sistema estaba bien hecho, aunque nos parecía que sí, pero queríamos igualmente evaluarlo para saber si era fácil de usar, difícil de usar, no solo por nosotros, sino en general por los participantes, ¿no? Y esto también nos llevaba a pensar que bueno, que la reactividad al sistema de evaluación. Entonces, para seguir avanzando, claro, las variables que han sido ya estudiadas son las que os marco aquí, que son las individuales, la metodología, la muestra, el momento del día, y hay otras que hemos incorporado en nuestros estudios, que son la reactividad y la usabilidad, que son como las más novedosas que han sido estudiadas en salud mental, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, ¿cuánta variabilidad o heterogeneidad hay en la metodología? Pues realmente hay muchísima en evaluaciones intensivas. Puede haber de VIPs al día o de notificaciones, puede haber de 2 a 50, aunque más o menos las personas utilizan 10 notificaciones de media los estudios. Luego pueden evaluarse de 1 a 150 días, aunque es verdad que más o menos se utilizan 10 días. O si hay más VIPs, pues se utilizan menos días de evaluación. También el intervalo, pues hay personas, hay evaluadores o investigadores que lo ponen siempre a la misma hora y hay otros que las notificaciones serán random, aleatorias, o otras que serán en intervalos, por ejemplo, de 10 a 11, pues te llegará una notificación y no se dice cuándo, porque para evitar que la persona como cambie su rutina por contestar, simplemente que haga lo que esté haciendo, pues pueda contestarlo y no adapte su comportamiento al hecho de que está siendo evaluado. Y luego el número de ítems también varía muchísimo y esto puede afectar mucho al nivel de rechazo o aceptación que pueden tener las personas con la tecnología. Y bueno, varía de 2 a 100 ítems, aunque la media más o menos está en 20. En cuanto a todos estos datos son específicos de estudios en salud mental, pero en el caso de trastorno mental grave puede distinguirse que algunas diferencias entre los pacientes que tienen síntomas psicóticos agudos con participantes o pacientes con trastornos afectivos en el nivel de aceptación a las tecnologías. Entonces, en estudios previos se ha visto que más o menos el nivel de aceptación era mayor en pacientes, por ejemplo, con trastornos afectivos que en pacientes con síntomas psicóticos agudos que tenían una menor aceptación del uso de estas tecnologías de evaluación continua. Por otro lado, en el metaanálisis que se hizo por unos autores, al final lo que vieron y las características concretas que vieron que se relacionaban, por ejemplo, con un menor cumplimiento, era cuando había un mayor porcentaje de hombres en el estudio, se relacionaba significativamente con un menor cumplimiento de las evaluaciones. O sea, más datos perdidos. Y también comparando distintas poblaciones, pacientes sufriendo de distintas patologías, vieron que en los estudios
de pacientes con trastorno psicótico presentaban más datos perdidos, ¿no? Y sin embargo, las variables relacionadas con un mayor cumplimiento en este metaanálisis fueron que los estudios que daban más incentivos económicos pues tenían más tasas de más evaluaciones completadas. Por otro lado, los muestreos fijos o los horarios fijos de evaluación también mostraban como más datos. Los estudios que utilizaban mayor de intervalos entre VIPs, o sea que no te resulte que sea muy frecuente, sino menos frecuente, también tenían mejores datos con respecto al cumplimiento, y también los estudios que utilizaban menos VIPs al día, en contraposición a los que usaban más. Entonces, lo que podemos pensar de aquí es que hay muchas variables metodológicas. Y en cuanto a algunas variables que nos sorprendieron que no se relacionan con el cumplimiento, puede ser la edad, que esperaríamos que los más jóvenes quizá acepten más, pero en este caso no se vio. Y la duración tampoco afectaría, el número de días que dura el estudio. Entonces, dentro de todas estas características nos quedarían ver la reactividad y la usabilidad, que son variables que hemos ido introduciendo en los estudios como control y que son más novedosas, a nuestro parecer. Entonces, nosotros al crear esta aplicación evaluamos usabilidad, que es básicamente la interacción con el sistema, y se puede definir como la facilidad de uso y la capacidad de aprendizaje. Como este sistema es completamente nuevo y las personas no habían sido entrenadas, sino solo en el momento que empiecen el estudio, pues sí era fácil, ¿no?, de utilizar. Y claro, está orientado la usabilidad al contexto de investigación, pero en el caso de que se fuera parte de una intervención en la clínica, pues habría que evaluar esa facilidad de uso como para aplicar ciertas técnicas o para el objetivo que sea. Y entonces, en el contexto clínico, en estudios previos, nos parecía importante incluir esta variable porque se ha visto que las personas sufriendo de algún tipo de patología de salud mental, aquellas que tenían dificultades para interactuar con la tecnología, eran esas tecnologías que les resultaban más difíciles de usar o que percibían como irrelevantes a sus necesidades. Entonces, por eso nosotros queríamos evitar esto y por eso las evaluamos. Y sobre todo teniendo en cuenta que, como ha mostrado Álvaro, era un procedimiento como con varias preguntas sobre cómo te sientes y también de ese juego cognitivo. Entonces, no queríamos saturar a aquellos que estábamos evaluando. Y bueno, una pequeña recomendación, y para que sepáis qué evaluación hemos utilizado, utilizábamos el System Usability Scale, que básicamente lo que mide es si es compleja la aplicación, si tienes a alguien que te pueda ayudar en caso de que se trabe o que tengas algún problema técnico, ¿no? La integración, si está todo como en la misma web o en la misma app o tienes que ir abriendo y cerrando distintas apps. La consistencia, si todo funciona igual o tienes como que ir adaptando como la forma en la que usas. Y bueno, al final la satisfacción general. Entonces, este sistema de evaluación yo creo que es muy útil para cualquier tecnología y es muy versátil y se puede aplicar a muchos tipos de tecnología que se puedan utilizar en salud mental. Y bueno, tiene una puntuación global del 0 al 100 y por encima del 68 se dice que es aceptable. Y en nuestro caso, los estudios que hemos ido haciendo de evaluaciones intensivas, pues presentaban más o menos una puntuación de 80, que consideramos que está muy bien. Y por último ya, la reactividad. Claro, nosotros, teniendo en cuenta que es eso, un sistema de evaluación intensivo, queríamos ver si eso causaba algún tipo de cambio en las emociones de las personas o si, por otro lado, les resultaba útil o generaba algún cambio positivo, ¿no? Entonces, hemos considerado la reactividad positiva y negativa.
En caso de la reactividad negativa, pues puede, quizá el sistema estuviera causando más estrés a las personas. Por ejemplo, lo evaluamos con ítems relacionados con me he sentido más nervioso o nerviosa por tener que estar pendiente a la hora de completar las notificaciones, ¿no? Sobre todo el estrés lo orientamos a la evaluación de si tener que completar notificaciones porque te has comprometido con el estudio o con tu terapeuta o tal, te genera más estrés, ¿no? En tu día a día. Por otro lado, otra variable que consideramos era la sobrecarga, que es el afecto negativo experimentado y el grado de control y esfuerzo que tienes que hacer en cada notificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo medimos como considero que el número de ítems y ejercicios que debía realizar en cada notificación era excesivo, o sea, como para tener un feedback también de las personas evaluadas, como para saber si realmente el número de ítems quizá era demasiado y había que quitar algunos, o si el número de frases que tenían que completar en el juego cognitivo era demasiado y si interfería eso en su rutina, por ejemplo. Entonces, bueno, ya cambiando a la reactividad positiva, también pensamos que quizá esto, completar las evaluaciones, ayudaba a las personas a ser más conscientes, ¿no?, de sus emociones, porque al final era lo que preguntábamos. Y entonces considerábamos la variable de utilidad, que es como ser más consciente de sus propios estados emocionales y cognitivos. Y bueno, si eso, incluso el realizar las evaluaciones de las emociones podía ayudar incluso al etiquetado, porque les dábamos como una lista de emociones y que evaluasen la intensidad, y eso pues puede hacer que entiendas mejor lo que te está pasando, etcétera, ¿no? Y favorecer un poco esa mirada hacia cómo se estaban sintiendo. Y por último, ya la satisfacción, que es una medida muy general que se utiliza mucho en las tecnologías, es si la recomendarías a amigos o familiares o si la usarías en un futuro. Entonces, básicamente, todos estos datos los quisimos analizar en relación a si se habían completado más o menos notificaciones, y vimos que las personas que se sentían más estresadas a la hora de completar las notificaciones, pues respondían menos a ellas, ¿no? Y o sea que sí que tenía un efecto, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que nuestros estudios son en general de 3 notificaciones al día y varía el número de días, de 5, 10, incluso 15 en el estudio de pacientes. Y en general, por lo menos en los estudios con estudiantes universitarios, hemos visto que los niveles de estrés o de sobrecarga o de encontrarlo útil son medios. O sea, en general no vimos que nada causase en general en los participantes, no tenían puntuaciones muy elevadas, excepto la usabilidad, que la encontramos bastante alta. Entonces, bueno, para terminar y un poco a modo de resumen, quería dar un poco unas recomendaciones generales por si hay alguien que quiera empezar a desarrollar o utilizar las evaluaciones intensivas, ya sea en sesiones de terapia o a nivel investigación. Y es que habría que, según la persona o la muestra o el conjunto de personas que se vaya a evaluar, tendríamos que ver si hay que hacer alguna adaptación, por eso de que las personas con síntomas psicóticos pues tendían a aceptar menos el uso de tecnologías. Me refiero siempre a evaluaciones intensivas, ¿sí? Luego, el diseño, sería recomendable disminuir el número de evaluaciones y aumentar el número de días, y esto en investigación tiene muchas implicaciones porque muchas veces necesitamos un número de notificaciones o de datos para hacer análisis. Entonces, sí, en caso de que no queramos que se pierdan muchos datos por querer poner muchos VIPs al día, pues podríamos aumentar la duración del estudio. Por otro lado, se podría intentar aumentar el incentivo que se da
Y a muchas veces los estudios lo que hacen es, si llegas al 50% de las notificaciones, pues te damos X, si llegas al 70 te damos un poquito más, y si llegamos al 80 o al 100, pues un poco más, ¿no?, de incentivo de dinero. Y en la media está creo que en 60 euros. Nosotros, por cierto, no damos incentivo monetario, sino más de créditos en la universidad. Por otro lado, creemos que es súper necesario evaluar la usabilidad y la reactividad a los sistemas de evaluación, sean cual sean, y con las medidas que hemos presentado creo que hacemos una evaluación bastante completa. Y recomendamos siempre divulgar claramente todos los aspectos relacionados con los procedimientos de con cuántos VIPs se evalúan, cuál es la duración del estudio, etcétera, para poder saber y tener más ejemplos de estudios en salud mental que estén evaluando evaluaciones intensivas y poder como hacer conclusiones sobre la metodología más concreta. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Y bueno, cualquier cosa que me queréis preguntar, cualquier duda, o si queréis materiales sobre las evaluaciones, los ítems que hemos utilizado, el método o cualquier artículo, pues no dudéis en contactarme. Muchas gracias, Teresa, por tu exposición que nos permite conocer nuevas formas de evaluación en el campo de la salud mental. Muy interesante. Continuamos con la ponencia de la académica de la Facultad de Psicología y directora del Centro de Psicología Aplicada, la doctora Nadia Ramos Alvarado, quien nos presenta los resultados preliminares del uso de la aplicación Cuidándome en población adulta. Nadia Ramos es psicóloga y magíster en psicología de la Universidad de Santiago de Chile, doctora de la psicología aplicada a la Universidad de Minho y es especialista en evaluación y tratamiento de estrés postraumático simple y complejo. Se ha formado en terapias de soporte empírico para TEP como VIP, MDR y TF-CBT. Mantiene interés en el estudio del impacto de los eventos críticos y traumáticos y la regulación emocional en la salud mental de personas adultas. Dejamos con ustedes a Nadia. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy, en particular también a Álvaro y Teresa, que muy amablemente decidieron participar entonces de este seminario, donde muestra precisamente aquellos avances en la tecnología que nos están ayudando hoy en día, por una parte, a evaluar los estados emocionales, pero por otra, en el caso nuestro, lo que queríamos más bien era intentar ver cómo podíamos ayudar a prevenir, ¿cierto?, la aparición de ciertas dificultades de salud mental. Como mencionaba Carla también, este trabajo, por cierto, es un trabajo que es preliminar, porque estamos en proceso de recoger los datos. ¿Sí? Disculpe, ¿se ve bien ahí? No. Se ve perfecto, Nadia. Sí, perfecto. Entonces, lo primero es mencionar el equipo. Uno siempre lo pone al final, pero lo cierto es que para mí hoy en día es tan relevante dar cuenta de todas las personas que de alguna u otra manera han estado participando entonces en este proceso de desarrollo. Como comentaba Álvaro, existen muchas aplicaciones, pocas que estén a lo mejor, que tengan datos y que den cuenta precisamente de su fundamento científico. Y bueno, nosotros acá tenemos un equipo importante de personas que han ido participando, como insisto, en las diferentes etapas. Y yo diría que otro elemento fundamental para nosotros tiene que ver con la interdisciplina, porque finalmente nosotros somos, en el caso mío, profesional de la salud mental, pero no de las tecnologías. Y eso ha significado entonces un desafío importante de ir integrando el trabajo con otras profesiones y disciplinas. Nadia, disculpa que te interrumpa, la pantalla no está completa, está con Vale, es visualización lo que de estaba ambas. pensando. Sí, está... Ahí sí. Sí, perfecto, pantalla completa. Vale, muchas gracias, Carlos. Entonces, contarles que la aplicación Cuidándome es una aplicación multiplataforma porque prontamente
estará disponible tanto para iOS como para Google Play. Y ha sido un trabajo importante porque cada proceso de estas cosas que uno no sabe cuándo inicia en esto, es que cada plataforma, ¿cierto?, tiene requerimientos no solo técnicos, sino que de contenido de las aplicaciones y de formas de trabajo que han hecho precisamente que sea un proceso más largo, a lo mejor de lo que a veces uno quisiera en términos del desarrollo de la aplicación. Nosotros quisiéramos acercarnos al trabajo también de la evaluación como del momento, y ahí como ustedes pueden ver, nosotros tenemos una pequeña eh, evaluación que las personas hacen cuando ingresan sobre el estado de ánimo, ¿cierto? El estado de ánimo diario, pero también semanal. En el caso del estado de ánimo diario es solamente una identificación o una autoevaluación de la persona sobre si siente algún malestar y qué nivel de malestar, pero también el bienestar, porque también hemos visto que funciona de manera diferencial. Y por otra parte, tenemos una evaluación semanal para poder ir viendo modificación precisamente del aspecto sintomático, y ahí hay un instrumento breve de 4 ítems que nos permite ver estos elementos asociados a depresión y ansiedad. Y luego, por otra parte, la aplicación tiene 3 componentes, un componente que es de educación, un de videos psicoeducativos acerca de conceptos asociados a salud mental. En el aspecto o en el módulo de autorregulación tenemos acceso a las distintas estrategias para el cuidado de la salud mental, que están basadas en estrategias de regulación emocional en distintos campos, tanto de estrategias asociadas a mindfulness como algunas estrategias cognitivas y algunas estrategias también de activación conductual. Y luego, al finalizar, como al final, tenemos algo como que llamamos una caja de herramientas, que básicamente es cuando las personas logran incorporar esta estrategia, después de haber pasado por este proceso, como ustedes ven aquí, entendiendo, aprendiendo y aplicando, en la imagen que tienen a su derecha, ¿cierto? Queda en la caja de herramientas esta estrategia para que tengan un acceso más fácil. Y también en la parte de la herramienta, las personas pueden practicarla más de una vez y esto va quedando registrado de manera que las personas puedan tener también un seguimiento a aquello que han estado realizando. Perdón. Contarles entonces en qué hemos estado desde que nosotros lanzamos la aplicación, principalmente con una versión inicial. Abrimos la aplicación a público con las estrategias de mindfulness, que son aproximadamente 8. Desde el año 2022 ya hemos tenido 727 descargas, principalmente con mujeres. ¿Sí? El 58,8% de las personas que han descargado la aplicación son mujeres. Y luego hemos realizado 2 estudios piloto y hoy en día estamos en el proceso de recolección de datos del estudio más grande, donde les voy a contar un poquito en qué consiste. En el caso de la aplicación piloto número 1, trabajamos allí con 40 deportistas y les pedimos a ellos que utilizaran la aplicación durante 15 días. En el caso del piloto número 2, trabajamos con estudiantes universitarios y también les pedimos que utilizaran la aplicación entonces durante 15 días para ver cómo las estrategias de mindfulness podían o no incidir en sus niveles de ansiedad. En el caso del estudio que estamos llevando a cabo hoy en día, tenemos una recolección de datos ya de 37 adultos que han decidido participar. Por cierto, es una aplicación que está dirigida a personas adultas. Y donde tenemos establecido, ¿cierto?, el uso de la aplicación esta vez por 30 días y luego con evaluaciones después de los 30 días y con un seguimiento a 60 y 90 días. De esto me parece importante, sí, mencionar que de las 37 personas que forman parte en este caso del estudio hoy, lo cierto es que han habido 97 posibles participantes, ¿no? Y eso también es un componente
que para nosotros es relevante porque precisamente nos entrega información de aquellos elementos donde hay que hacer ajustes. Primero, 36 no cumplían con algún criterio. Los criterios son ser mayor de edad, no tener una patología de salud mental grave, como esquizofrenia, trastornos orgánicos, consumo de alcohol. Podría tener un problema o un trastorno afectivo, pero que esté en tratamiento. Luego, si no está en tratamiento, tampoco puede participar. Y si es que la persona tenía también ideación suicida, aunque sea mínima, tampoco podía participar, ¿no? Y esto hace claro que como los criterios de ingreso son un poco altos, ay, por cierto, y este ha sido uno no menor, tiene que ver con la plataforma. Nosotros hoy en día el estudio lo estamos realizando con la plataforma Android, porque es la que es más masiva. Sin embargo, lo que nos ha pasado es que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes universitarios, tienden a utilizar más la plataforma iOS o el uso de iPhone, y eso ha hecho que perdamos entonces una participación de algunas personas. Y también, bueno, como ya mencionaba Teresa, por cierto, la extensión entonces de las mediciones que nosotros realizamos, y en este caso somos de los estudios que tienen aproximadamente 100 ítems en las distintas variables que estamos midiendo, hace que, no sé, las personas completen el consentimiento, pero luego no sigan participando. Dentro del procedimiento, claro, las personas, está todo en línea, entonces ingresan a la página web, tienen la posibilidad de ver un video para poder decidir si desean participar, y luego van contestando algunas preguntas específicas para poder identificar si son posibles sujetos de participar en la investigación. Si no cumplen, no siguen avanzando, pero si cumplen, entonces pueden firmar el consentimiento informado en línea, y luego de lo cual les pedimos que respondan la batería de cuestionarios, y finalmente después de eso tienen acceso a la aplicación. En el caso del primer piloto, solamente como dar algunos elementos generales de lo que fue este trabajo. Teníamos dos grupos. Como ustedes veían, la aplicación tiene varios componentes. Uno de ellos es el de psicoeducación, que es el que nosotros consideramos como más bien un grupo de control. Y en este caso teníamos 22 personas para el grupo 1, que es el grupo de control para nosotros, y en el grupo 2 habían 18 personas con tanto psicoeducación como con las estrategias de mindfulness. Se evaluaron estrategias de ansiedad competitiva al deporte, que incluye ansiedad somática, cognitiva y autoconfianza, y luego la habilidad de mindfulness y el rendimiento percibido. Después de 15 días de uso, en general, en la medición inicial no hubo diferencias significativas entre los grupos. Y en el caso del grupo 1, sorprendentemente para nosotros, bueno, ansiedad somática hubo una disminución solo con ver videos, y la sensación también de el rendimiento pareció aumentar. Y en el grupo 2 sí disminuyó también tanto la ansiedad somática como la ansiedad cognitiva. ¿Sí? Resultados que nos llamaron la atención, por cierto, y tiene que ver probablemente también con el momento en que fueron realizadas las mediciones, porque eran en momentos posteriores después a la competición. Entonces, eso también hace que la ansiedad somática, sobre todo, que es la que se activa más bien fisiológicamente, haya disminuido. En el caso del piloto 2, de estudiantes universitarios, se evaluó el cansancio emocional, la ansiedad de estado y la habilidad de mindfulness. Después de 15 días de uso, bueno, inicialmente no hubo diferencias significativas. En el caso del grupo 2, se observaron diferencias significativas que disminuyó el componente de ansiedad y aumentaron las habilidades de mindfulness, que era lo que nosotros precisamente esperábamos. ¿Sí? Y en el caso del grupo 1 no hubo diferencias significativas entre la primera y la segunda medición, lo que también fue en línea de lo esperado. En el caso de las personas que han descargado la aplicación, como a nivel general,
Nosotros siempre les pedimos a las personas que evalúen si consideran que el componente educativo de la aplicación les parece que es útil o no, y el 97% de los usuarios lo ha considerado útil. Y luego, como les comentaba, tienen la posibilidad de ir evaluando también el ánimo de manera semanal, y de las personas que completaron esta evaluación, también se observaron algunas diferencias significativas, ¿cierto? Disminuyendo de alguna manera ahí la evaluación entre una y otra semana. En el caso del estudio que nosotros estamos llevando a cabo y que vamos a continuar durante el próximo año recogiendo datos, la verdad es que tenemos 6 grupos de evaluación. Los primeros 4 son para evaluar los componentes de la aplicación de manera diferenciada, para ver si, dependiendo de las características iniciales de los participantes, ¿cierto?, hay alguna preferencia particular por algún uso de estrategia. Y en el grupo 5 y 6 está la posibilidad entonces de que las personas tengan acceso a toda la aplicación, todas las estrategias, y la única diferencia es cuando tienen acompañamiento, ¿no? En el caso del grupo 6. Hoy en día, de lo que teníamos, como les comentaba, tenemos 37 participantes. Solo puedo dar de los datos generales, porque obviamente 37 participantes han sido asignados al azar a estos 6 grupos, ¿sí? Tenemos, por cierto, más mujeres que están participando en el estudio. La edad promedio en general es de 32 años y la persona que tiene más edad es de 56 años. La mayoría son usuarios de la región del Maule, aunque tenemos algunos foráneos. Siempre en una aplicación que ha sido creada en el ámbito regional, que es lo que nos interesa también. Y como pueden ver, también la mayoría aquí de las personas que están participando son profesionales. Bueno, y ahí está la distribución entonces también por región. Respecto al análisis de los grupos, lo cierto es que, como les comentaba, tenemos esta dificultad de que todavía estamos en proceso de recolección de los datos. Ha sido más lento de lo que nosotros efectivamente desearíamos, ¿sí? Precisamente uno de los elementos que mencionaba Teresa, ¿no? Nosotros tampoco tenemos incentivos ni monetarios ni asociados a participación en los módulos, y eso hace que en el fondo dependa de la disponibilidad de las personas, ¿sí? La distribución de los grupos, como ustedes pueden ver, a pesar de que esto es aleatorio, han estado cayendo más al grupo 6, que es con seguimiento. Sin embargo, de las personas que tienen como mayor adherencia, es decir, que además han seguido participando en la intervención posterior después de los 30 días, es el grupo 5, que es el que tiene acceso a toda la aplicación independiente de que no tenga acompañamiento. De lo que nosotros tenemos hoy en día, obviamente no podemos todavía decir que esto es... que la aplicación tiene los efectos que nosotros estamos esperando, porque todavía no hemos podido hacer la diferenciación por grupo. Lo que sí podemos observar es que las personas presentan niveles altos de depresión y ansiedad cuando han contestado el instrumento inicialmente. Y como ustedes pueden ver, nosotros además hemos tenido mediciones en general de bienestar percibido, de resiliencia, de pensamiento cognitivo, de regulación emocional y de habilidades de mindfulness, lo que hace que en el fondo, como mencionábamos antes, sea una batería inicial un poco más pesada, ¿no? Y que probablemente también de ese sentido entendemos la participación de las personas. ¿Okay? De estos elementos que podemos algunas cosas como mencionar, ¿no? Los puntajes, como ya les comentaba, de depresión han sido altos para la población que ha participado, al igual que los síntomas ansiosos. De las personas que evaluamos a nivel global, ¿sí?, en la segunda medición que tenemos, los síntomas de depresión se han mantenido y los que han bajado han sido un poquito más los de
ansiedad sin llegar a niveles bajos, ¿no? O sea, ha bajado de severo a moderado. Y al hacer una comparación con la prueba no paramétrica, el M que tenemos actualmente, apareció que la ansiedad ha disminuido y que ha aumentado un poquito el puntaje de la resiliencia luego de 30 días de pasada la medición. También nosotros después de cada uso de estrategia, o sea, al inicio y al final de cada estrategia, las personas también tienen que evaluar su nivel de ingreso a la estrategia o malestar. Y el malestar después del uso de la estrategia, lo que nos ha permitido ver que efectivamente también hay una diferencia significativa entre el antes y el después en el uso general de las estrategias que las personas han utilizado en la aplicación. Por cierto, tenemos desafíos importantes, ¿no? Vamos a seguir trabajando en ellos, que tiene que ver con la convocatoria de los participantes y por cierto la comprensión del uso de la aplicación. En este caso, nosotros hemos utilizado solamente los datos de las mediciones pre y post, pero también tenemos algunos datos, como veíamos ahí, respecto del uso de la aplicación, ¿no? Cuando dicen si les es útil o no, y cuando manifiestan si ha disminuido o no el malestar cuando han usado las estrategias. Y ese proceso todavía tenemos que ir integrando las informaciones provenientes de estos dos sistemas que están hoy en día diferenciados. No diferenciados, o sea, para las personas, cuando Teresa también mencionaba, no, este cambio de uso de sistema, lo cierto es que las personas, claro, ingresan por la página web, luego descargan la aplicación y este es un problema también, que para volver a hacer la evaluación tienen que volver a la página web. La decisión de no incorporar las evaluaciones dentro de la aplicación tiene que ver con que el uso de la aplicación, como esperamos que sea de manera autónoma, no necesariamente ahora que está disponible, va a estar disponible, se espera que las personas estén constantemente evaluándose, sino que más bien tengan el uso de la aplicación y solo tengan estas evaluaciones pequeñitas. Y por eso es que no están integradas y probablemente también, como mencionaba Teresa, eso hace que tenga esta otra dificultad. En términos del proyecto, porque para nosotros ha sido un proceso ya de 3 años y que también nos parece importante relevar, desde el momento que hemos liberado la aplicación, ya tenemos 722 descargas, lo que nos pone también muy contentos, pero hemos realizado otras acciones a propósito de algunos elementos que en el camino pudimos irnos dando cuenta, ¿no? Uno de ellos es que este año nosotros tuvimos inundaciones en nuestra región que afectaron a una población importante. Y parte del trabajo que nosotros hicimos en este caso fue desarrollar otro video de autocuidado también, que están disponibles para las personas en nuestra página web, teniendo un promedio de visualizaciones de 74 para cada uno, entre 26 y 197, son 8 videos. La app en totalidad cuenta con 3 componentes entonces de estrategia y va a estar disponible pronto en 2 plataformas. Tenemos además un curso online que es gratuito y que se encuentra disponible para profesionales de salud en temas de regulación emocional, con 97 profesionales de la región que han sido certificados en el curso. Hay, por cierto, más personas que han participado, pero no necesariamente todos han completado las etapas. Y estamos en este momento también en el desarrollo de un libro para trabajo conjunto entre terapeuta y paciente, porque parte del proceso de desarrollo de esta tecnología ha sido también pensar cómo, dados los problemas de salud, que Álvaro también expuso bien, ¿no? Que han ido en parte en aumento y que se fueron acentuando con la pandemia, y que en el caso de Chile, nosotros hoy en día no tenemos respuesta, dado que, si bien es cierto, fue un compromiso del actual gobierno el aumentar los presupuestos para el área de salud mental, esto no ha ocurrido, y eso significa que muchas veces las atenciones entre sesión y sesión en el sistema público son de 2 semanas, y sabemos además que las atenciones suelen ser breves, ¿no? De 30 minutos. Luego,
creemos que el uso de una aplicación que pueda ayudar a monitorear este proceso puede ser de gran utilidad, porque es de bajo costo para las personas, nosotros las hemos entregado de manera gratuita, y por ello también el desarrollo del libro que tiene que ver con cómo ir acompañando algunos procesos que pueden ayudar a explicar y a fomentar en el fondo el uso del desarrollo de estrategias de regulación en las personas. Acá solamente compartirles lo que es la página web, donde están disponibles entonces los videos y también el ingreso para el estudio, y donde también ingresan las personas. Y esto, bueno, hablaba también Álvaro, ¿no?, del uso de las TICs, tiene que ver también cómo nosotros desarrollamos una página web al alero del proyecto para poder incorporar y aunar todas estas distintas estrategias que estábamos realizando. Y solamente pensando hoy en día en lo que ha sido el seminario, ¿no?, que tecnologías y salud mental, lo cierto es que observamos que no solo tenemos nuevos desafíos que nos invitan a trabajar de manera interdisciplinaria, sino que también podemos observar la potencialidad del uso de técnicas de recolección de la información, como ya veíamos momento a momento, que son más adecuadas precisamente para poder capturar aquello que está ocurriendo con las personas, pero también en términos de las intervenciones que suelen ser más costo efectivas. Por una parte, porque suelen ser más baratas, pero también porque permiten que las personas las realicen de acuerdo a sus propios momentos y disponibilidad, ¿no?, que suele ser algo que a veces también entra en conflicto cuando quieren tener acceso a cuidados de salud mental más especializados. Y con eso termino también parte de mi intervención, agradeciendo la participación de todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos entonces a la doctora Ramos por su presentación que nos muestra las potencialidades del uso de la app Cuidándome para la comunidad. Para finalizar, queremos invitar a la decana de la Facultad de Psicología, la doctora Carolina Iturra, a entregarnos sus palabras de cierre. Bien, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que hoy día tenemos un marco distinto de actuaciones y necesidades que implican la amalgama de cómo somos capaces de hacer uso de la tecnología para enfrentar situaciones que cada vez son más complejas. Entre ellas tiene que ver con de qué manera nos hacemos cargo de tratar, ¿sí?, temáticas de salud mental, más allá de solamente la interacción presencial, ¿sí? En ese sentido, cuando hoy día uno escucha las necesidades, sobre todo a nivel comunal, de las situaciones o el número de personas, ¿verdad?, que tienen dificultades o problemáticas de salud mental, cada vez van aumentando. Y estas son cifras que además van en aumento a nivel nacional, pero también a nivel global. Y esto nos pone en un tremendo desafío, nuevamente, ¿cómo hacemos uso de la tecnología? Y en este sentido yo me alegro muchísimo que nuestro Centro de Psicología Aplicada, conjuntamente, ¿no es cierto?, con el gobierno regional, hayan sido capaces del diseño e implementación de una estrategia que utiliza la tecnología y que busca de alguna forma hacerse cargo de este gran desafío, que es el trabajo con aquellas personas que tienen o que sufren de dificultades en salud mental. Sabemos que dependiendo de la gravedad de la sintomatología o de las problemáticas, vamos a requerir intervenciones en distintos niveles. Pero esta es una intervención que nos da luces sobre cuánto debemos avanzar. Y en ese sentido es algo así como Made in Chile. Álvaro nos hablaba de las profundidades en términos de lo que están haciendo en otras latitudes, pero esto es un producto que estamos desarrollando. Y por lo tanto esperamos que por una parte pueda profundizar, ampliar, pero también diversificar.
Así que muchas gracias a todos y a todas. Nuevamente felicitaciones al equipo del CEPAC y agradeciendo, por cierto, al gobierno regional por haber creído, ¿no es cierto?, en la capacidad de nosotros para el desarrollo de esta plataforma. ¿Sí? Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, decana, por sus reflexiones sobre nuestro seminario, pues permitieron aunar los conocimientos y nos muestran los desafíos también que tenemos en este campo. Para dar cierre a este evento, agradecemos la participación de todos y todas quienes nos acompañaron el día de hoy y damos por finalizado el Seminario Internacional de Tecnologías Aplicadas a la Salud Mental, donde hemos podido observar las nuevas aplicaciones de la tecnología para potenciar el trabajo que hacemos para el cuidado de la salud mental. Que tengan ustedes muy buenas tardes.